Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy juntos vamos a aprender a cómo resolver un ejercicio de tiempo secado en la asignatura de transferencia de masa. Vamos a leer el enunciado y vamos a proponer una solución para el ejercicio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El enunciado dice lo siguiente: un lecho con un área de 0.8 metros cuadrados y 20.8 milímetros de profundidad está compuesto por sólido húmedo. X es igual a 0.87 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Granulado en cilindros de 5.522 milímetros de diámetro y 25.4 milímetros de longitud. Este se pone en contacto con aire. Tenemos una temperatura de bulbo seco de 121.1 grados centígrados y una humedad absoluta de 0.04 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, el cual atraviesa el lecho de forma transversal con una velocidad superficial promedio de 0.8 metros por segundo. La curva típica de rapidez de secado es una función continua a trozos definida por la siguiente ecuación. Esto lo vamos a explicar en breve momento cómo interpretarlo, donde A es igual a 0.01 kilogramos metro cuadrado por segundo. Tenemos el parámetro C, que es igual a 63.678, y Rx, que va a estar dado en unidades de kilogramos metro cuadrado por segundo. Calcule A, la rapidez de secado en kilogramos metro cuadrado por segundo en el periodo anticrítico. B, el tiempo en segundos que tarda el sólido en secarse hasta alcanzar una humedad de X igual a 0.28 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. C, la humedad en base húmeda después que transcurren 300 segundos. Aquí encontramos los parámetros para la ecuación de Antoine, A, B y C. Tenemos un dato para el sólido, el cual es la porosidad de 0.3944. Encontramos la densidad aparente del sólido húmedo dentro del lecho y tenemos un dato para el gas, que es la viscosidad dinámica, además de los datos de entalpía de vaporización. Ahora, nos piden tres cosas: la rapidez de secado, el tiempo que tarda el sólido en secarse y la humedad en base húmeda después que transcurren 300 segundos. Para este problema vamos a plantear 12 pasos para resolverlo paso a paso. ¿Listo? Vamos a arrancar con el paso número 1 de los 12 pasos que vamos a proponer, y el paso número 1 va a ser el siguiente. Vamos a calcular las condiciones del aire. Así que vamos a llamar a este paso 1 cálculo de las condiciones del aire. Perfecto, entonces vamos a colocar por acá nuestro paso número 1 que vamos a plantear como solución para este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es que en el aire tenemos la temperatura de bulbo seco, así que vamos a escribirla por acá: temperatura de bulbo seco equivalente a 121.1 grados. 121.1 grados. Y tenemos la humedad absoluta, así que le escribimos humedad absoluta. En este caso la humedad absoluta tiene un valor de 0.04 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En el cálculo de las condiciones del aire, nosotros necesitamos para este problema tener ciertas condiciones. Necesitamos tener el volumen específico, necesitamos también la temperatura de bulbo húmedo y necesitamos la densidad del aire. Estas propiedades son importantes y vamos a encontrarlas o hallarlas a partir de las que se nos dan. Nos damos cuenta que tenemos solamente temperatura de bulbo seco y humedad absoluta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hallar el volumen específico. Recordemos que el volumen específico lo hallamos con la siguiente fórmula. El volumen específico es igual a 1 sobre la masa del gas más la humedad sobre la masa del vapor. Todo esto multiplicado por RT sobre P. ¿Listo? Así que vamos a repasar los datos. Tenemos el dato de humedad, ya lo tenemos, por lo cual podremos hallar el volumen específico. Así que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos 1 sobre la masa del gas. La masa del gas es 29. Así que lo escribimos 1 entre 29 más humedad, que es 0.04. Lo vamos a dividir entre la masa del vapor, que es 18. Ahora vamos a multiplicarlo por RT. Recordemos que R es 0.082 y lo multiplicamos por la temperatura. La temperatura debe estar en grados Kelvin y debe ser la temperatura de bulbo seco. Así que escribimos 121.1
A esto le vamos a agregar 273.15 para transformarlo en grados Kelvin. A su vez, vamos a dividir todo entre la presión, que debe ser en milímetros de mercurio. Como estamos trabajando a una atmósfera, vamos a escribir acá 1, ¿vale? Ya que debe estar acá en atmósferas. Haciendo la corrección, debe estar en atmósferas, y una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Ahora procedemos a hacer el siguiente cálculo en nuestras calculadoras y tenemos que el volumen específico es de 1,181066 metro cúbico sobre kilogramos de aire seco. Así que hemos encontrado una de las tres propiedades que nos planteamos en el paso 1, que es el volumen específico. Ahora nos queda por encontrar la temperatura de bulbo húmedo y la densidad del aire. Ahora vamos a hallar la temperatura de bulbo húmedo. Pero ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a plantear la fórmula de la humedad. Así que lo escribimos: la humedad es igual a la masa del vapor, digamos por acá, masa de vapor sobre la masa del gas, multiplicado por la presión parcial del vapor sobre la presión total menos la presión parcial del vapor. Aquí nos damos cuenta que ya tenemos la humedad, tenemos la masa de vapor, masa de gas, y tenemos la presión total, por lo cual podremos despejar la presión de vapor. Así que reemplazando tenemos lo siguiente: humedad, ya sabemos cuánto es 0,04, va a ser igual entonces a la masa del vapor, que es equivalente a 18 dividido entre 29, multiplicado por la presión de vapor, que va a ser nuestra incógnita, presión total menos presión parcial del vapor. Así que vamos a despejar la presión parcial del vapor. Aquí tenemos varias alternativas: despejar la presión parcial del vapor o aplicar un solver. Yo te conozco. Por acá tenemos nuestra calculadora. Vamos a mirar cómo resolver ese cálculo aquí en nuestra calculadora. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir 0.04, escribimos alfa cal, vamos a hacer un solver. Ahora colocamos corchete y colocamos acá lo siguiente: 18 sobre 29. Cerramos el paréntesis. Esto va a estar multiplicado por la presión parcial del vapor, que va a ser una incógnita, así que colocamos alfa con paréntesis porque sea X. En la parte inferior colocamos la presión, que es 760 menos, y otra vez colocamos alfa X. Cerramos y colocamos ahora cheat solve y nos da el valor de la constante, es decir, de 46.01 milímetros de mercurio. Hemos encontrado entonces la presión parcial del vapor, 46,01 milímetros de mercurio. Pero ¿qué hacemos con esta presión parcial de vapor? Vamos a plantear ahora la fórmula donde tenemos la temperatura de bulbo húmedo, la cual nos dice lo siguiente: PW menos la presión parcial del vapor es igual a 0,5 la temperatura de bulbo seco menos TW. Así que vamos a hacer lo siguiente. En PW, ¿cierto? Vamos a usar la ecuación de Antoine, por lo cual nos quedaría de la siguiente manera: 10 elevado a A. Ya tenemos la ecuación de Antoine, pero ya tenemos todos los parámetros, solamente reemplazarlos. Por acá los tenemos el parámetro A, parámetro B y parámetro C. El parámetro A es equivalente entonces a 8.1409 menos, ahora colocamos el parámetro B, que es 1810.94. Todo esto va a estar dividido entre C, que es 244.485, y le vamos a agregar, ¿cierto?, el TW, que va a ser nuestra incógnita. Cerramos entonces lo que es PW usando la ecuación de Antoine, menos, ahora colocamos la presión parcial del vapor, que ya la encontramos en el paso anterior, que es 46.01. Esto es igual a que ahora tenemos 0.5 multiplicando por T, que es temperatura de bulbo seco, que es 121.1, menos TW, que es nuestra incógnita, por lo cual vamos a aplicar el solver, como aprendimos, ¿cierto?, en la parte pasada, con la presión parcial del vapor, para hallar, ¿cierto?, este parámetro. Aplicando el mismo procedimiento, colocando como incógnita TW, vamos a encontrar entonces que la temperatura de bulbo húmedo, utilizando el solver de calculadora, es equivalente a 46.6
grados centígrados. De esta forma se encontraba entonces la temperatura de bulbo húmedo. Era uno de los tres parámetros que necesitamos en el paso 1 del cálculo de las condiciones del aire. Por lo cual ya podremos pasar a encontrar el tercero del paso 1, que es la densidad. ¿Cómo encontramos la densidad? La densidad la encontramos de la siguiente manera. Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. La densidad vamos a calcularla como 1 sobre el volumen específico, y a esto vamos a multiplicar 1 más la humedad sobre 1. Ya tenemos el dato de humedad y tenemos el dato del volumen específico. Así que nos va a quedar 1 sobre volumen específico, que es 1.1866, multiplicado 1 más la humedad, que es de 0.04, dividido entre 1. Haciendo el cálculo en nuestra calculadora, vamos a encontrar que la densidad del aire es de 0.8764 kilogramos sobre metro cúbico. Pero ¿cómo interpretamos esta densidad? Esta es la densidad del aire a las siguientes temperaturas. Es la densidad del aire a la temperatura de bulbo seco de 121.1 grados centígrados, equivalente a la densidad del aire a una temperatura de bulbo húmedo equivalente de 46.6 grados centígrados. Esta información vale millones. De esa manera hemos resuelto el paso número 1 del ejercicio de los 12 que te proponemos en el video. A continuación vamos a calcular entonces el paso número 2, el cual es el siguiente. Como paso número 2, vamos a colocarlo por acá abajo, vamos a plantear el siguiente. Vamos a encontrar a continuación lo que es el flujo a lo largo del lecho. Flujo a lo largo del lecho. Así que vamos a escribirlo por acá. Flujo a lo largo del lecho. Muy bien, tenemos entonces el paso número 2. ¿Qué hacemos en esta parte? En esta parte vamos a utilizar la siguiente fórmula, que dice que el flujo G es igual a la velocidad multiplicado por la densidad. Esta velocidad acá, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que de manera teórica le llamamos nosotros velocidad superficial promedio, que es equivalente al dato que nos dieron de 0.8 metros por segundo. Y como ya tenemos la velocidad y tenemos la densidad, ya podremos calcular el flujo a lo largo del lecho. Así que esto va a ser equivalente a ¿qué? Colocamos entonces que G es igual a la velocidad. La velocidad es de 0.8 metros sobre segundo. A esto vamos a multiplicar la densidad que encontramos en el paso 1, que es de 0. Vamos a subirla para verificar el dato, 0.8764. Las unidades son kilogramo sobre el metro cúbico. Cerramos paréntesis y ahora esto tiene que estar en horas. Vale, aquí tenemos que esto está en segundos, por lo cual hacemos un factor de conversión que nos diga que 3600 segundos es equivalente a una hora. Haciendo el cálculo, vamos a darnos cuenta que el flujo a lo largo del lecho es equivalente a 2524,032 kilogramos sobre metro cuadrado hora. Y hemos encontrado el flujo a lo largo del lecho. Ahora vamos a plantear un tercer paso para este ejercicio y es calcular el diámetro de la partícula. Hemos encontrado entonces este valor de G, ¿cierto? Ahora vamos a plantear el tercer paso y es calcular el diámetro, el de P, ¿vale? Hacemos como dP o diámetro de la partícula. ¿Listo? Perfecto, aquí tenemos entonces el paso número 3. Vamos a colocarlo por acá, vamos a disminuirlo, muy bien. Y vamos a empezar a calcular el paso 3. Para el paso 3 vamos a hacer lo siguiente, vamos a igualar el volumen de una esfera, ¿vale? Y lo vamos a igualar al volumen de un pellet. Recordemos que se nos dice en el enunciado que tenemos unas medidas de un pellet, de unos cilindros, por lo cual necesitamos, para calcular el diámetro de la partícula, igualar el volumen de la esfera con el volumen del pellet. Empezamos con el volumen de la esfera, el cual es 4 tercios, que vemos por acá, es equivalente a 4 tercios de pi por r al cubo, y sabemos que todo esto se refiere a la partícula. Y esto se llama el volumen de la esfera. Ahora vamos a igualarlo al volumen del pellet.
el pellet va a ser igual a pi multiplicado por diámetro al cuadrado del pellet, ¿vale? Dividido todo esto entre 4, multiplicado por la altura del pellet. ¿Listo? Muy bien. Así que tenemos entonces esta igualdad. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recurrir a una relación geométrica que se nos dice que el radio es equivalente al diámetro entre 2, por lo cual vamos a reemplazar este radio y utilizándolo para transformarlo que nos quede diámetro entre 2, ¿vale? Por lo cual, aplicando este principio, nos quedaría lo siguiente. Nos va a quedar 4 tercios de pi, ¿vale? Aquí haremos paréntesis, aquí nos va a quedar diámetro de la partícula entre 2, pero todo esto recordemos que está elevado al cubo, por lo cual nos queda elevado al cubo. Y esto lo vamos a igualar a pi por diámetro al cuadrado del pellet sobre 4 multiplicado por la altura del pellet. Y tenemos entonces esta relación. Pero ahora nosotros necesitamos cierto despejar de P, por lo cual vamos a proceder a simplificar ciertas cosas de esta igualdad. Esto, simplificando, nos puede quedar de la siguiente manera. Resolviendo el lado del volumen de la esfera, nos puede quedar pi sextos por el diámetro al cubo, diámetro de la partícula al cubo, y nos quedaría simplificado de esta forma. Del lado derecho nos va a quedar entonces pi por el diámetro al cuadrado del pellet sobre 4 por la altura del pellet. Ahora vamos a despejar dp. Despejando dp nos quedaría la siguiente forma. dp va a ser equivalente entonces a lo siguiente, a la raíz cúbica, porque aquí tenemos potencia elevado a la 3, es que al despejar aplicamos la operación contraria, nos quedaría la raíz cúbica. Pero la raíz cúbica ¿de qué? Dentro de esta raíz vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 3 veces multiplicándose el diámetro al cuadrado del pellet multiplicado por la altura del pellet y todo esto entre 2, ¿vale? Hemos simplificado la expresión de esta forma. Por lo cual es solamente reemplazar y descubriremos cuál es entonces el diámetro de la partícula. Así que esto es equivalente a que colocamos la raíz cúbica, tenemos entonces 3, ya tenemos diámetro del pellet. El diámetro del pellet es de 5.522 milímetros, por lo cual tenemos que pasarlo a metros. Así que cuando lo reemplacemos acá en la raíz, colocaremos 5.522, pero tendremos que dividir entre 1000 porque necesitamos pasarlo a metros. Todo esto nos va a quedar elevado al cuadrado, multiplicado por la altura del pellet, que en el enunciado vimos que es de 25.4 milímetros. Hacemos lo mismo. Como está en milímetros, tenemos que pasarlo a metros, dividiéndolo todo entre 1000. Cerramos y a esto tenemos que dividirlo entre 2. Cerramos, procedemos aquí a cerrar nuestra raíz cúbica y calcular en nuestras calculadoras esta expresión de acá. ¿Listo? Ahí lo tenemos entonces. Calculamos la raíz cúbica de toda esta expresión y descubriremos que esto es equivalente a 0.01051 metros. Y este sería el diámetro de la partícula que lo hayamos calculando o igualando, perdón, el volumen de una esfera igualándolo al volumen del pellet y despejando dp. Ahora vamos a plantear un cuarto paso que es calcular el número de Reynolds. Así que escribimos por acá calcular el número de Reynolds. Muy bien, así que vamos a escribir entonces el paso 4. Hemos avanzado bastante y como te puedes dar cuenta son pasos bastante lógicos. Y vamos a dar cuenta por qué estamos hallando todo esto de esta manera. Ahora, vamos a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, recordemos que es la siguiente fórmula. Vamos a subir por acá nuestra pizarra y tenemos lo siguiente. El número de Reynolds es igual al diámetro de la partícula multiplicado por G sobre la viscosidad. ¿Listo? En este caso, recordemos qué viscosidad tenemos. Nosotros acá tenemos un dato que se llama viscosidad dinámica, ¿vale? Que es un dato del gas. Así que en esta parte del número de Reynolds ya tenemos el diámetro de la partícula, que lo hemos encontrado en el paso 3, y tenemos el paso 2. Por eso hemos planteado el problema de esta forma para llevar una secuencia lógica. Y tenemos U, por lo cual solamente reemplazar y tendríamos entonces el número de Reynolds. Así que reemplazamos el diámetro de la partícula, es este valor de acá,
es 0.01051. Recordemos que el número de Reynolds es un número adimensional, ¿vale? 51 por G. G ya lo encontramos, es 2524,032. Y todo esto lo dividimos entre U. U es la viscosidad, ¿listo? Viscosidad dinámica, que como vimos es de 7.74 por 10 a la menos 2. Resolviendo esto en la calculadora, nos damos cuenta que el número de Reynolds nos da un valor de 342,7. Y eso es bien importante, este número de Reynolds, porque este número de Reynolds es el que nos va a permitir calcular un paso 5, que es bastante importante, al cual le llamaremos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Así que vamos a mirar por acá lo siguiente. Paso 5. El paso 5 le llamaremos calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Muy bien, así que lo vamos a colocar por acá. Vamos a hallar este paso número 5 juntos y vamos a ver cómo se calcula paso a paso. Perfecto. Nosotros vamos a plantear de que tenemos, ¿cierto?, un secado en particular. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de secado. Uno que es paralelo, otro que puede ser perpendicular, y en nuestro caso tenemos uno que es de forma transversal y lo observamos acá en el enunciado. Al ser transversal tendremos que usar los parámetros para ese tipo de secado. Y tenemos lo siguiente. Cuando H, vamos a verlo de esta manera un poco más sencilla, vamos a voltearlo. Si el número de Reynolds, o sea, el diámetro de la partícula multiplicado por G sobre la viscosidad dinámica, es mayor a 350, ¿esto qué conlleva? Pues que tendré un parámetro H, y por ende mi H va a ser equivalente a 0.151 multiplicado por G elevado a la 0.59 dividido entre el diámetro de la partícula elevado a la 0.41. Por otro lado, ¿qué pasaría si es menor a 350? O sea, que si el número de Reynolds, diámetro de la partícula, por G sobre la viscosidad dinámica es menor a 350, pues voy a encontrar otros parámetros. Y el parámetro va a ser el siguiente. Tendré que H va a ser igual entonces a 0.214 multiplicado por G elevado ahora a la 0.49 sobre el diámetro de la partícula elevado a la 0.51. Nosotros hemos calculado un valor de Reynolds de 342. Como nos vamos a dar cuenta, el 342 es menor a 350, por lo cual nuestro coeficiente convectivo de transferencia de calor va a estar determinado por estos parámetros, por lo cual procederemos a calcular el coeficiente convectivo con esta relación. Usando esta relación nos quedaría que H es entonces, H va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0.214, colocar esto en negro, 0.214 multiplicado por G. Recordemos que G ya lo encontramos, era 2524,032 y va a estar elevado a la 0.49. A su vez, vamos a dividir todo esto entre el diámetro de la partícula, que ya lo encontramos también, que es de 0.051 elevado a la 0.51. Esto nos da un valor de H equivalente de 101.48, cuyas unidades son watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Esta cosa es real, hijo. Y hemos encontrado el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Ahora vamos a proceder al paso número 6, ya vamos por la mitad, para resolver todo el ejercicio, ¿listo? El paso que te propongo es el siguiente, y hacer una interpolación. Vamos a interpolar el calor de vaporización, ¿listo? Interpolación del calor de vaporización, que también le llamamos el lambda W, ya que está relacionado directamente con la temperatura de bulbo húmedo. Por lo cual planteamos entonces la interpolación de calor de vaporización. ¿Pero esto a qué se refiere? Pues se refiere a la tablita que nos daban al principio de estos valores. Nosotros tenemos un TW que hallamos en el paso 1 de 46.6 grados.
pero necesitamos saber a esa temperatura exacta cuál es su lambda, por lo cual tenemos que interpolar. Para hacer más rápido esto, te voy a enseñar cómo es la interpolación paso a paso utilizando la calculadora. Vamos a reescribir entonces la tabla que tenemos. Entonces, ya sabemos que esto es equivalente al lambda W que viene dado por TW, ¿listo? Muy bien, escribimos la tabla. Entonces tenemos, por acá vamos a tener entonces las temperaturas que van a estar dadas en grados centígrados y por acá tendremos el lambda W que va a estar dado en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Vamos a escribir entonces las temperaturas. Tenemos en la tabla rango de 5 en 5, o sea, temperatura de 40, de 45, tenemos otra de 50, otra de 55 y una de 60. En cuanto a los lambdas, vamos a tener un valor de 2406. Para 45 tenemos de 2394. Para 50, 2382. Para 55 tenemos 2369. Vamos a colocar por aquí que se nos paró la pizarra. 2369.8. Y para 60 tenemos un lambda de 2357.7. Ahora, ¿cuál es el valor de TW que tenemos? Nosotros tenemos un TW equivalente a 46.6 grados centígrados. ¿En qué rango va a estar? Pues va a estar en el rango de 45 y 50. Por lo cual vamos a interpolar esta una calculadora para saber cuál es el lambda W preciso para mi temperatura de bulbo húmedo que hallamos en el paso 1. Así que vamos a irnos a nuestras calculadoras y vamos a interpolar estos datos. Para interpolar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hundir el botón modo setup. Ahora vamos a mirar donde aparece el botón STAT. En este caso es el número 3. Le presiono. Ahora me voy donde aparece A más BX, que es la ecuación lineal. Hundo el 2. Ahora tengo una tabla de X y Y. En X vamos a colocar las temperaturas. Hallamos entonces que la primera era de 45 grados. Ahora, a 45, ¿cuál es el valor de Y? O sea, ¿cuál es el valor del lambda W? En ese punto es equivalente a 2394. ¿Listo? Así que lo escribimos y le damos igual. Ahora, en X vamos a escribir 50 grados, que es el otro valor del rango. Y para 50 grados, ¿qué tenemos? Tenemos un lambda de 2382. ¿Listo? Le vamos a dar igual. Ahora vamos a presionar la tecla AC. Ahora, aquí, ¿qué escribimos? Vamos a escribir el valor de la temperatura, que es 46.6 más o menos, ¿cierto? Con decimales y demás. Ahora que la has colocado, presiona Shift 1. En Shift 1 te va a aparecer regresión lineal. En esta parte de regresión hundes el 5. Luego presionas nuevamente el 5 y ahora le presionas igual. Y te das cuenta que este es el valor de la entalpía a la temperatura de 46.6. Recuerda que te puede variar, ya que pues es mi caso, no tomé todos los decimales y si utilizamos algún software pues va a ser más preciso, ¿no? Pero este es el valor aproximado de la temperatura a bulbo húmedo. Así que lo vamos a proceder a escribir acá en nuestra pizarra. Así que el lambda W es equivalente a 2390.16 kilojoules sobre kilogramo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Si hemos terminado el paso 6. Ahora vamos a irnos al paso 7. El paso 7 va a ser darle respuesta al inciso A, que es calcular la velocidad de secado, velocidad en el periodo antecrítico. ¿Qué significa antecrítico? Pues es que es la zona constante antes de que lleguemos a la humedad crítica. Ese punto donde partimos, ¿cierto?, de la zona de estabilización, pasamos a la zona constante, se le llama antecrítica, ¿vale? Ya que crítica es cuando comienza a descender de forma lineal. Así que planteamos este paso 7, calcular la velocidad en el periodo antecrítico. Recordemos que la fórmula para esto es lo siguiente. Vamos a tener entonces que RC, que es la rapidez de secado constante, va a ser el H, que es el coeficiente, multiplicado por la temperatura de bulbo seco, le vamos a restar la temperatura de bulbo húmedo y todo esto lo vamos a dividir entre el lambda W. Como te puedes dar cuenta, ya tenemos todo y es solamente reemplazar. Por lo cual nos quedaría entonces que la rapidez de secado o velocidad en ese punto, que aquí vamos a tener en cuenta, ¿cierto?, que vamos a calcular esta rapidez. Y aquí vemos, nos damos cuenta que es la rapidez, ¿listo? Para no llamarle velocidad.
tener en cuenta esas aclaraciones. Vamos a aumentar esto un poquito, que se ve un poco más grande. Esta parte de acá, donde lo teníamos, podemos ver un poco muy bien. Acá lo tenemos, sabemos que esto es rapidez, ¿listo? Vamos a hacer la pequeña corrección, calcular la rapidez en el periodo antecrítico. Perfecto. Vamos a reemplazar los datos entonces. Tenemos RC es igual a H. ¿Qué es igual a H? Pues H lo tenemos es 101, lo tenemos por acá 101.48 por un delta de temperaturas, temperatura de bulbo seco es 121.1 menos la T húmeda que es 46.6 y dividimos todo entre el lambda W que es de 2390.16. Haciendo el cálculo nos da un valor de 0.003141, aquí tomé varios decimales, kilogramo sobre metro cuadrado por segundo. Y aquí hemos entonces, chicos, hallado el inciso A. Hemos encontrado entonces la rapidez de secado en ese punto. Tenemos que hacer varias cosas, pero que las cosas que hicimos del punto 1 al 6 nos van a servir para otras cosas que vienen más adelante. Ahora nos queda lo siguiente, nos va a quedar entonces hallar el tiempo que tarda el sólido en secarse hasta alcanzar la humedad, ¿cierto?, de 0.28 y la humedad en base húmeda. Así que vamos a proceder a hallar un punto 8, ¿listo? Vamos a plantear entonces un paso 8 de nuestro video, que va a ser el siguiente. Paso 8. Este paso número 8 lo vamos a llamar de la siguiente forma. Y es que vamos a calcular los parámetros de V y D. Ya te voy a decir por qué. Para las ecuaciones de rapidez, de Rx, ¿listo? Ahora, ¿por qué planteamos esto por acá? Pues recordemos que aquí nos queda Rx. Muy bien, recordemos lo siguiente. Si nosotros vamos al enunciado, ¿vale? Nos dan unos parámetros de A, de B y demás. Ahora sí voy a explicar un poquito lo que la función a trozos de la rapidez. Por acá tenemos entonces Rx y tenemos tres funciones, que son los tres periodos más importantes, ¿cierto?, del secado. Partimos del primero, que es una Rx igual a Rc, que es constante. Partimos de una humedad alta. Como estamos secando, vamos a ir disminuyendo la humedad, por lo cual partimos de 0.9 a 0.5. A eso le damos la zona antecrítica. Luego, este punto 0.5 va a ser la humedad crítica. De esa humedad crítica vamos a descender a 0.3. Esto le llamamos entonces una zona decreciente, pero que es lineal igual. Y aquí partimos de ese punto decreciente 0.3, llegamos a una humedad mucho menor de 0.01, que es la parte difusiva. La parte antecrítica es una función constante. Luego tenemos la Rx, que es decreciente, pero es lineal. Por eso vemos AX más B. Y luego tenemos una que es difusiva, que es exponencial. Y ahí vemos D por E. Ahí no se ve bien, pero es D por la exponencial de CX. Acá tenemos el dato de A, tenemos el dato de C, pero no tenemos ni D ni B. Por eso vamos a plantear en el paso 8 cómo calcular esos parámetros de B y D para las ecuaciones de Rx. Aquí voy a hacer una pausa para tomar un poco de agua, ¿vale? Y que la garganta no se canse. Así que vamos a plantear entonces eso. Ahora, ¿cómo lo planteamos? Vamos a plantear de la parte de crítica, vamos a ir utilizando esa ecuación a trozo. Y planteamos lo siguiente. Vamos a escribir que en X igual a 5. ¿Por qué X igual a 5? ¿De dónde te estás inventando esto? Pues mira, acá si miramos la función a trozo, dice que es mayor o igual. Así que recordemos que partimos de la parte crítica, ¿listo? Es cuando en ese punto, ¿vale? Cuando X es igual a 0.5, es la parte crítica. ¿Qué va a pasar en ese punto entonces? Ok, cuando X es igual a 0 punto, se tiene que. Así que vamos a escribir, se tiene lo siguiente. Yo tengo que RC es igual a RX, por eso escribo RC. Va a ser igual a X más B, ¿vale? Recordemos este punto acá, estamos trabajando entonces partiendo de la parte antecrítica, ¿vale? Que es 0.5, ¿cierto? Y ese 0.5 acá es el mismo acá, el cual empieza a decrecer, por lo cual yo lo asumo acá como a X más B, ¿listo? Así que lo escribimos en ese punto, X igual a 0.5 se tiene que R es igual a X más B. Vamos a despejar B, ¿vale? Vamos a despejar la constante B. Despejando B, ¿cómo nos queda? Pues oye, nos queda lo siguiente, va a quedar que B va a ser igual a RC menos a X, ¿listo? Despejando B de esta acá.
esta ecuación lineal. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues esto va a ser igual a que RC ya lo conoces porque RC lo calculas en el paso 7. Es importante esta propuesta lógica. En un próximo video vamos a mirar otro de cómo calcular este mismo ejercicio, pero sin la velocidad. Y tendremos que hacer toda una configuración diferente, pero es igual de sencillo. Entonces, RC menos AX. Entonces, RC es igual a ese valor de acá. 0.03141 menos, ¿vale? Acá tenemos que A. ¿A cuánto es? Si miramos acá, A es equivalente a 0.01. Aquí lo vemos. A es 0.01. Así que vamos a traerlo por acá abajo. Esto va a ser igual entonces a 0.01 multiplicado por X. Pero X, ¿cuánto es? 0,5. ¿Listo? Y ahora aquí hacemos la operación y descubrimos que B es equivalente a menos 0.001 1859. Y entonces ya encontramos el parámetro B. Ahora, ¿cómo encontramos el parámetro D, que es el que nos falta? Pues ese parámetro B, fíjate que el parámetro B va a estar en la ecuación difusiva, que es exponencial, y solamente en esa ecuación está D, por lo cual tendremos que plantearlo desde ahí. Pero ¿cómo lo planteamos? Lo planteamos en x igual a 0,3, ¿listo? Entonces, en x igual a 0,3, ¿qué tenemos? Se tiene que, vamos a hacer una igualación. ¿Por qué? Pues fíjate acá lo siguiente. Fíjate acá que acá tenemos 0,3, que es como el punto de cierre de la parte decreciente, ahí termina, pero ahí también empieza la parte difusiva, por lo cual hacemos una igualación de ambas ecuaciones. ¿Y cómo nos queda esto? Pues nos va a quedar entonces, se tiene que AX más B, lo vamos a igualar, esta parte de la parte decreciente lineal, lo igualamos con la parte difusiva exponencial, que sería D por la exponencial de CX. ¿Pero qué ha pasado? Y aquí vamos a despejar la variable D, ya que tenemos X, tenemos B y tenemos A. Así que vamos a despejar D. Despejando D tenemos lo siguiente. Pues D va a ser igual a ¿qué? Pues fíjate, este E a las X pasa a dividir y te va a quedar que D es igual a X más B. Así que vamos a escribirlo. AX más B. Todo esto va a estar dividido entre la exponencial de C elevado a la X. Así que solamente reemplazar A, ya lo tienes, 0,01 multiplicado por X, que va a ser 0,3 en este caso, más B, que ya lo tienes, pero ojo, es negativo, ten cuidado, más, creo que vamos menos 0,001 1859, igual va a quedar más por menos, pero igual colocarlo así. Dividimos entre la exponencial de C ya nos dan ese parámetro de 63.678 por X, que es 0,3. Haciendo esta operación nos da un valor entonces de 5.7648 por 10 a la menos 12 y hemos encontrado los parámetros que ya nos hacían falta de B y D. Así que bueno, ya lo hemos logrado. Listo, vamos a pasar al siguiente ahora. Desde que ya estamos terminando. Y vamos a pasar al paso 9. ¿Listo? Vamos a irnos a un paso 9 bastante importante. Y este paso número 9 le vamos a llamar calcular el peso del sólido húmedo y seco. ¿Listo? Calcular el peso del sólido húmedo y el sólido seco. Sólido seco. Muy bien. Así que vamos a hacerlo por acá. ¿Listo? Muy bien, aquí lo tenemos. Este paso acá. Ahora, ¿cómo planteamos esto acá? Pues bueno, vamos a subirle un poquito la pizarra para que sea más claro. Ahorita tenemos que robarnos un poco porque ya nos permite el espacio. Y arranquemos con el paso 9. El paso 9 vamos a hallar lo que es el peso del sólido húmedo y el peso del sólido seco. En pocas palabras queremos hallar WS, ¿listo? Que recordemos que está dado en kilogramos de sólido seco, que es lo que vamos a hallar para aplicar las integrales ahorita. Pero bueno, vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a plantear, ¿cierto? Lo siguiente, vamos a plantear entonces la siguiente fórmula, lo que es el volumen del lecho. El volumen del lecho, vamos a poner del secado, va a ser igual al área del lecho, multiplicado por la altura del lecho. ¿Listo? La altura del lecho. Todo esto multiplicado por 1 menos la porosidad, que es un dato que ya se nos dio en el enunciado. Así que vamos a hallar el volumen del lecho, ¿listo? Así que esto va a ser igual a ¿qué?
Bueno, acá tenemos el área del lecho. El área del lecho ya se nos da, ¿vale? Así que vamos a recordar un poquito esta parte de acá del enunciado para que recordemos. Si miramos, acá se nos dice que el área es de 0.8 metro cuadrado, un lecho con un área, así que ya lo tienes, así que vamos a escribir por acá eso, es de 0.8, escribimos 0.8, ya está en unidades de metros, así que está bien. Ahora vamos a multiplicarlo por la altura del lecho. Ahora, esa altura del lecho está en milímetros y es de 20.8, así que tenemos que dividirlo entre 1000 como hicimos ahorita para pasarlo a metros. Perfecto, y ahora multiplicamos 1 menos la porosidad es de 0.3944 y ahí ya tendremos entonces el volumen del lecho. Haciendo la operación nos damos cuenta que el volumen del lecho es de 0,010077 metro cúbico. Y ahí hemos terminado el volumen del lecho. Pero ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a calcular W, ¿listo? Pero ¿qué pasa con W? Pues bueno, recordemos que W, ¿cierto? Que es el peso, pero el sólido húmedo. En este caso va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener entonces la densidad del lecho por el volumen del lecho. ¿Listo? Entonces ya llamamos el volumen del lecho. Ahora vamos a ver cuál es la densidad del lecho. Ese dato lo interpretamos de dónde. Si te fijas en el enunciado se nos dice que tenemos una densidad aparente del sólido húmedo, eso es que W es húmedo, dentro del lecho, que es de 1019.15. Entonces ese valor es ese que se está refiriendo acá. Por lo cual la densidad de ese lecho ya la tienes, que sería entonces 1019.15 multiplicado por el volumen del lecho, que ya lo encontramos, es equivalente a 0.010077. Hacemos la operación, ¿listo? Y eso nos da un valor de 10.27 kilogramos de sólido húmedo. Es importante que es húmedo, ¿listo? No es seco, tenemos que pasarlo a seco. Por eso que llamamos calcular sólido húmedo y sólido seco. Ahora, para el sólido seco, planteamos la siguiente fórmula. Planteamos WS va a ser igual a ¿qué? Al W 1 multiplicado por 1 más X, ¿listo? Que es la humedad. Así que reemplazamos, W ya lo tienes, ¿cierto? Es 10.27, así que lo escribimos, 10,27, multiplicado por 1 entre 1 más X. Pero oye, ¿quién es X? Pues fíjate que acá arriba se nos dice en el enunciado que X es 0.87, así que lo escribimos 0.87. En esta parte de acá, 0.87 y cerramos, ¿listo? Y hacemos la operación y nos da un valor de seco de 5.492 kilogramos de sólido seco. Y hemos encontrado el WS. Y hemos terminado este paso número 9. Vamos a ir al paso número 10, ya estamos terminando, vamos a dar cuenta. Y pasemos a un paso 10, ¿listo? Vamos a ir por acá arriba. A este paso 10 vamos a llamarle el cálculo del área de contacto. Cálculo del área de contacto. Que esa área debe estar en metros cuadrados, ¿listo? Así que vamos a ampliar un poquito esto. Esto muy bien. Cálculo del área de contacto. Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a mirarlo. Para calcular el área de contacto vamos a recurrir, ¿cierto? A la fórmula del volumen del pellet. ¿Listo? Así que vamos a plantearlo desde ese punto, ¿listo? Recordemos que el volumen del pellet, ¿cierto? El volumen de los pellets es igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado del pellet por la altura del pellet, ¿cierto? Tenemos entonces la fórmula. Ahora, esa parte de acá, el volumen del pellet, vamos a hallarlo, ¿listo? Vamos a hallar ese volumen del pellet. Vamos a reemplazar entonces, tenemos pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Recordemos que el diámetro es en milímetros, pasémoslo a metro. Tenemos 5.222. Vamos a verificarlo otra vez para no confundirnos. Y por acá tenemos que es de 5.522, ¿listo? Por acá estamos entonces, 5.522, eso lo dividimos todo entre 1000, ¿listo? Entre 1000 y lo elevamos al cuadrado. Ahora, por la altura del pellet, que también está en milímetros, 25.4, pasámoslo a metro entre 1000, y eso nos da un valor de 6.083 por 10 a la menos 7 metro cúbico.
ya tenemos el volumen del pellet, ¿listo? Vamos a colocar eso un poquito más acá. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el número de pellets. ¿Qué cantidad de cilindritos tenemos? El número del pellet, o número de pellets, ¿cierto? Va a ser igual al volumen del lecho, que lo calculamos en el paso anterior, entre los volúmenes del pellet. ¿Listo? Volumen del pellet. El volumen del lecho ya lo tenemos. Eso es equivalente a 0,01 0077 entre el volumen del pellet, que es este valor de acá, 6.083 por 10 a la menos 7, y hacemos la operación y se nos da 16.566 aproximadamente. No digo, si tú tomas varios decimales puede cambiar un poco, pero ese es el valor de la cantidad de pellets. Ahora, ya con la cantidad de pellets hallamos el área de contacto, podemos usar en metro cuadrado, y el área de contacto aquí es igual. Pues bueno, el área de contacto es el número de pellets por el área del pellet, pero nos falta el área del pellet, por lo cual vamos a hallar el área del pellet. ¿Listo? Área del pellet. Para hallar el área del pellet vamos a recurrir a la siguiente fórmula: 2 multiplicado por pi cuartos, diámetro al cuadrado del pellet, más pi por diámetro del pellet por la altura del pellet. Se parece mucho al volumen, ¿cierto? Es casi igual la fórmula, solo que le agregamos pi por diámetro del pellet, ¿listo? Para hallar el tema del área. Entonces aquí más diámetro del pellet. Reemplazamos, porque ya tenemos todo. Así que nos va a quedar igual que esto es pi medios, ¿cierto? Simplificando acá el 2 con el 4, pi medios. Acá tenemos entonces 5.522 entre 1000 elevado al cuadrado, más pi. Aquí tenemos diámetro del pellet, igualito. Otra vez tenemos que tener en cuenta esa parte de pasarlo a metros. 5.522 entre 1000. Y vamos a multiplicarlo por la altura del pellet, que es 25.4. También pasarlo a metros entre 1000. Y ya calculamos el área del pellet, que eso es equivalente a 4.885 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metro cuadrado. ¿Listo? Tenemos ahí entonces el valor, ¿listo? Por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Vamos a corroborarlo. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Calculamos el área de contacto. Entonces, el área de contacto es ¿qué? Es el número de pellets multiplicado por el área del pellet. Haciendo esa multiplicación de número de pellets por área de pellets, nos damos cuenta que eso es igual a 8.0925 metros cuadrados, y este es el área de contacto. Ahora vamos a ir al paso 11. Ya estamos solamente 2 pasos y terminamos, para encontrar ya lo que es el inciso B y C. El paso 11 lo planteamos de la siguiente forma y vamos a llamarle la respuesta al inciso B. Respuesta del inciso B. Vamos a repasar el inciso B para tener idea, ¿cierto?, del contexto de lo que vamos a hacer ahora, de lo que se nos está pidiendo en el inciso B. En el inciso B se nos está pidiendo lo siguiente. Se nos está pidiendo el tiempo en segundos que tarda el sólido en secarse hasta alcanzar una humedad de X igual a 0,28. Así que vamos a ver cómo lo planteamos. Entonces tenemos por acá respuesta al inciso B. En este inciso B vamos a recurrir, ¿cierto?, a las fórmulas de R. Nuevamente voy a tomar agua. Muy bien. Tenemos que se nos pide de la humedad, ¿cierto? Partimos de una humedad que tenemos, que es 0,87 de referencia, de tenemos que partir, por lo cual planteamos lo siguiente. Decimos, de X igual a 0,87 hasta la parte crítica, ¿cierto? Cuando X es 0,5. En ese punto vemos que Rx va a ser igual a Rc. Esa es la parte constante. Ahora, ahí vamos a calcular el tiempo 1. ¿Listo? Aquí calculamos el tiempo 1. Ese tiempo número 1, ¿cierto? Lo escribimos de esta manera. Tiempo 1. Lo tenemos. Tiempo número 1 es igual a ¿qué? Va a ser igual a WS, ¿cierto? WS sobre el área de contacto. Eso era necesario calcular WS y área de contacto antes para poder hacer el integral. En este caso no hay integral, no, porque es constante. No, este es tu ídolo, el mío no. El mío ya no. Aquí nos quedaría entonces esto multiplicado por
X menos la humedad crítica sobre RC. ¿Listo? Sobre RC. Todos estos datos los tenemos porque WC lo tienes, es 5.9, 5.492, perdón. 492 entre el área de contacto, que la hallamos, que es 8.0925, por las humedades. Esta humedad, la X este es de 0.87, tenemos que restarle la crítica, que es 0.5, sobre RC. RC lo hallamos en pasos anteriores, recordemos que RC, vamos a recordar dónde lo hallamos. RC lo encontramos en el paso 7, ¿listo? Ese mismo dato que hallamos en el paso 7 lo colocamos acá, y eso es equivalente a 0.0, vamos a recordar 0.3141, cerramos y calculamos el tiempo acá, que este es de 79.94 segundos. Y este es el tiempo antecrítico, tiempo 1. Pero para calcular el tiempo hasta llegar a X0.28 tenemos que pasar por varias etapas. Entonces ya hemos calculado el tiempo antecrítico, ahora vamos a irnos a la zona lineal decreciente. Por lo cual vamos a calcular un T2. Ese T2, ¿cómo lo planteamos? Pues el T2 lo planteamos desde esa humedad crítica, ¿cierto? Desde X0.5 ¿hasta dónde? Hasta 0.3. Hasta X0.3. Recordemos que nos estamos guiando de los datos que se nos dan en la función atroz, ¿cierto? Por acá estamos. Pero que pasemos de 0.87, que es menor que esto, ¿cierto? 0.5, 0.5 acá, ahora de 0.5 a 0.3. Ahora en ese punto, ¿qué vamos a hacer? Pues a 0.3, ¿qué va a pasar ahí? En ese punto, nosotros, ¿qué tenemos? Pues en ese punto tenemos que Rx, este punto de acá, ¿cierto? Aquí sin inciso B. Tenemos entonces que Rx es igual a ¿qué? A X más B, ¿cierto? A X más B. Por lo cual, ¿cómo nos quedaría el tiempo 2? Pues el tiempo 2 es igual a ¿qué? WS sobre AC, perdón, son constantes. Así que eso va a estar por fuera, menos WS sobre AC. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a agregar la integral. Entonces colocamos la integral definida desde 0.5 hasta 0.3. ¿Listo? Vamos por acá. 0.5 a 0.3 de dx sobre RC. ¿Cierto? Sobre RC, que es el mismo Rx. Ahora vamos a ver cómo plantear la integral. Pues bueno, pues fíjate lo siguiente. Acá esto nos queda igual. Menos WS sería menos 5.492 entre el área de contacto, que es 8.0925. Todo esto por la integral definida de 0.5 a 0.3. Y por acá tenemos dx, ¿cierto? Por acá tenemos un dx sobre RC. ¿Pero cuánto es RC? AX más B, ¿cierto? Y ya tenemos cuánto es A. Sabemos cuánto es A y sabemos cuánto es B. Así que reemplazando AX más B acá abajo en el denominador nos quedaría 0,01x menos 0,001859. Así que vamos a hallar esta integral en la calculadora, ¿listo? ¿Cómo planteamos eso en la calculadora? Pues mira, escribimos, por acá, vamos a ver acá, necesitamos esto colocarlo en normal, ¿vale? A ver, eso muy bien. Aquí tenemos entonces menos el WS, que es 5.492, como puedes ver en la calculadora. Eso lo vamos a dividir entre 8.0925 por la integral. Entonces colocamos por aquí el símbolo de integral definida. En el límite inferior va a 0.5, 0,5. En el límite superior 0,3. ¿Y qué hacemos acá? Pues mira, acá, ¿cómo lo colocamos lo que tenemos aquí acá? Pues aquí en la calculadora tiene que ser un poquito diferente. Vamos a abrir aquí esta parte de división, pon un 1 arriba, ¿vale? Es como reescribir la integral. Y debajo colocaría 0,01. Tenemos un valor de x, ¿cierto? Aquí tenemos 0,01x. Así que aquí pondríamos alfa, acá x. Y vamos a escribir esto, tiene que estar menos 0.001859.
y le damos igual. Y este es el valor, ¿cierto?, de ese punto. 68.72 es el tiempo. Así que colocamos por acá en nuestra integral que el tiempo 2 es de 68.72 segundos. Ahora necesitamos hallar el tiempo 3. El tiempo 3 partimos de donde llegamos acá. Entonces, aquí llegamos a x3, así que partimos ahora de ahí. x0,3 desde acá, o sea, desde x0,3 hasta, vamos a ir ahora hasta el punto que nos piden, que es la x0,28. En ese punto, ¿qué pasa? Pues ahí va a ser que Rx va a ser la parte difusiva. Tendríamos d por exponencial de Cx. Planteamos ahora la integral para el tiempo 3. Así que eso nos va a quedar el tiempo 3 va a ser igual a menos Ws sobre el área de contacto por la integral. En este caso, ¿cuáles van a ser los límites? Pues va a ser 0,3 a 0,28 a 0.28 de dx sobre Rx, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta parte de acá va a ser igual a que reemplazando. Menos 5.492 sobre 8.0925 de la integral de 0,3 a 0,28, ¿cierto? De x. ¿Para qué escribimos en la parte de Rx todo este valor de acá? Ya sabemos cuánto es D y sabemos cuánto vale C. Así que reemplazando, eso nos quedaría así. 5.7648 por 10 a la menos 12 por la exponencial de, tenemos por acá la exponencial de C, que ese valor de C es de 63.678x. Y esto hacemos lo mismo a calcular, igual que te enseñé ahorita, lo hacemos igual para calcular este valor. Listo, lo mismo, te va a quedar esto en una calculadora, aquí colocas un 1 para que el de x te quede acá afuera y lo operamos. Eso nos va a dar un tiempo de 24,05 segundos. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Ahora, ¿cómo calculamos el tiempo total para llegar a esta humedad de 0,28? Pues el tiempo total, ¿cierto? T total va a ser la sumatoria del tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Haciendo toda esa sumatoria nos da un tiempo de 172.71 segundos. Y aquí hemos respondido al inciso B de esta manera. ¿Listo? Este es el tiempo para llegar a esa humedad de 0,28. Ahora vamos con el inciso, el punto 12 que te prometí y ya terminamos el problema. El punto 12 va a ser la respuesta al inciso C. Respuesta al inciso C. O sea, un poco. Vamos a ver por acá, respuesta al inciso C. Vamos a ampliarlo. Esto, muy bien. Y recordemos que se nos pide en el inciso C, para tener en cuenta eso. En el inciso C se nos pide que tenemos que calcular la humedad en base húmeda después que transcurren 300 segundos. Muy bien. ¿Cómo planteamos el inciso C? Pues mira, el inciso C lo vamos a plantear teniendo en cuenta el inciso anterior. Porque fíjate que el T1 ya lo tenemos. Ahora escribo por acá el T1. Ya lo tenemos. Ese T1 equivale, vamos a ver cuándo lo calculamos por acá, 79. Vamos a mirarlo, listo, para no confundirnos. 79,94. Muy bien, 79,94 segundos. Tenemos el tiempo 2 lo tenemos. El tiempo es de 68,72 segundos. Ahora nos preguntan, oye, ¿qué pasaría cuando pasen 300 segundos? ¿Listo? Y en ese punto ya se está refiriendo a la parte decreciente. Así que vamos a plantear acá. Plantearíamos así, desde x igual a 0,3, ¿cierto? Hasta x igual a x final. Si nos va a preguntar ahora la humedad, ¿vale? ¿Cuál es el valor de la humedad en base húmeda cuando han transcurrido 300 segundos? ¿Y eso dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en el punto de Rx, que es la parte d por la exponencial de Cx. Pero ¿qué hacemos acá? De que el T3, que va a ser ese punto, el T3, el tiempo 3, no es más
que el tiempo total, ¿cierto? Es un tiempo total de 310 segundos, pero al cual hay que restarle el tiempo 1 y el tiempo 2. Me explico. El T total es 300 segundos. Ahora, réstale el T1, que es 79.94 segundos, y restémosle 68.72, que es el tiempo 2. Esto nos va a dar un tiempo de 151.36. Perfecto, segundos. Ahora, planteamos la integral en el tiempo 3. El tiempo 3 sabemos que es este valor. Así que colocamos 151 aproximadamente 36. Va a ser igual a menos WS, que es menos 5,492. Todo esto dividido entre el área de contacto, que es 8.0925, por la integral que va a ir desde 0,3 hasta un X desconocido, porque este X final yo no sé. Me están preguntando, oye, cuando pasen 300 segundos, ¿cuál va a ser el valor de X? No sabemos. Así que lo dejamos acá. Sobre dx sobre este valor de acá. Que esto va a ser 5.7648 por 10 a la menos 12 por la exponencial de 6378 por la exponencial, creo que eso por acá, exponencial de 6368 por X, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es ir, ¿cierto?, iterando el valor de X. Vamos a ir dándole valores a X, al límite superior, igualando la ecuación hasta que nos dé aproximadamente este valor. Pero esto ya es otro nivel. Habiendo ya iterado en casa, puedes iterar varias veces, el valor aproximado de X, de XF, del límite superior, es equivalente a 0.2553. La pregunta es, ¿cómo sabemos que eso está bien? Lo que hacemos es colocar este valor acá arriba, integramos, y tiene que darnos 151.36. Nos digo aproximadamente. Y ahí hemos ya terminado. Pero fíjate que esto acá no está en base húmeda, está en base seca. ¿Cómo pasamos eso a base húmeda? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Para pasarlo a base húmeda, esto va a ser igual a esa XF, vamos a agregarle 1 más XF. Así que XF es ese valor de 0.2553, 1 más 0.2553, y hacemos la operación y se nos da un valor de 0.2033 aproximadamente. Y este es el valor del inciso C. Espero que te haya gustado el video, que puedas darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.